placer de presentaros a Elaine Feliz, como decíamos. Es conferencista internacional y educadora sexual, con más ya de 14 años de experiencia en el ámbito educativo y comunitario. Se formó en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, con la sede en Argentina, licenciada en Publicidad, periodista de salud, fundadora y directora de Respuestas, y un proyecto dominicano, en este caso especializado en la difusión de la educación sexual. Muy bien, además ahí. Y bueno, nos trae un temazo, la identificación de las fuentes de información sobre temas sexuales en personas adolescentes, en concreto entre los 14 y los 18, en el Distrito Nacional, República Dominicana. Pues entonces comenzamos de inmediato con las identificaciones de las fuentes de información sexual en personas adolescentes entre los 14 y los 18 años en el Distrito Nacional. Un tema que para mí es neurálgico porque como educadora sexual necesito saber cuáles son las fuentes de información en un país donde no hay educación sexual, donde sigue siendo una deuda política y donde lamentablemente se convierte en letra muerta en todos los acuerdos internacionales donde supuestamente el gobierno lo va a asumir. Aquí me voy a ir directamente a los datos del marco teórico. Son datos duros, pero tengo que decirlos. República Dominicana es el cuarto país con mayor desigualdad de género en la región. Estamos hablando de una cifra fea, porque estamos hablando de personas, solo detrás de Guatemala, Guyana y Haití. El 35% de las mujeres dominicanas entre 15 y 48 años reporta haber sido víctima de violencia de género por parte de su pareja. Ahí nos quedábamos en los datos duros. Entre el 2005 y el 2015, la Procuraduría General de la República registró 1.078 feminicidios, colocando el país en el segundo lugar tras Perú con la mayor tasa de feminicidios. Aquí estamos hablando que enamorarse te puede costar la vida y que en nombre del amor, lamentablemente, mueren asesinadas muchas mujeres. República Dominicana es el 26º país del mundo y el primer país de Latinoamérica y el Caribe con la tasa más alta de embarazo adolescente. 2 de cada 10, estamos hablando de un 21.5% de nacidos vivos en República Dominicana son de madres adolescentes. Y ahí no incluí que más del 80% de los partos en República Dominicana son de madres criando solas. ¿Qué quiere decir eso? Que ser hombre en República Dominicana no necesariamente significa ser padre. Uno de los factores que influyen de manera directa en la ocurrencia de estos embarazos, ¿qué es? La carencia de educación sexual integral y la falta de un uso eficaz de los métodos anticonceptivos, falta de acceso a métodos anticonceptivos. Independientemente del lugar de residencia, de la clase social, inclusive de la religión, los embarazos que son, en el caso de los adolescentes, son indeseados. Eso quiere decir que son embarazos no intencionales, víctimas de una violación, de alguna relación fortuita y obviamente de la falta de educación sexual que se traduce en el no uso de métodos anticonceptivos. Un 50% de las adolescentes y las jóvenes no ha recibido educación sexual en el sistema educativo. Eso representan 783,000 adolescentes. Estamos hablando de muchas personas que están invisibilizadas en un sistema que no está entendiendo que la educación sexual es un derecho humano. República Dominicana es uno de los 5 países de América Latina en el que el aborto está prohibido y es penalizado en todas sus causales. No importa que te haya violado tu papá, no importa que tú hayas sido víctima de incesto, no importa que tú tengas 10, 12 años. Tú, si accedes a un aborto de manera, vamos a decir, fortuita o un aborto ilegal, de esos abortos que se hacen clandestinos, vas a ser penada por la ley. Y tú me dirás, Elaine, ¿cómo se explica toda esta violencia contra las mujeres? Y yo creo que Robert Jensen lo explica muy claramente y lo voy a leer de manera textual. El patriarcado implica el control de los hombres sobre la sexualidad y la reproducción de las mujeres a través de la violencia, la cual ha generado un mundo articulado sobre el poder sobre, en lugar sobre el poder con. Por lo tanto, no son razones biológicas lo que pueden explicar las violencias masculinas, sino más bien sociales y culturales. Y aquí estamos resumiendo rapidito cuál es la respuesta desde Robert Jensen de por qué nosotras aquí en República Dominicana tenemos una carga tan pesada solo por el hecho de ser mujeres. Aquí voy a hablar de la justificación de por qué elegí este tema y precisamente porque desde mi trabajo en aula como educadora sexual necesito saber con lo que me enfrento, porque yo como educadora sexual entro de manera fortuita
a las escuelas a trabajar con adolescentes y en muchos casos esos chicos ni siquiera han recibido una conferencia con anterioridad. Y yo necesito saber la fuente para saber con qué me voy a enfrentar. ¿Para qué sirve identificar las fuentes vamos a decir, de temas sexuales de las adolescencias? Porque son mensajes que yo necesito saber si están influyendo en su hipersexualización, en los embarazos, en relaciones con adultos y en otras formas de violencia a los que ellos son expuestos y ellas. Nivelar las informaciones que están recibiendo y los temas que están buscando. Y obviamente yo, en mi caso, que cuando trabajo con adolescentes, no puedo trabajar temas porque el profesorado me dice, no trabajes nada de aborto, no puedes trabajar nada de homosexualidad, nunca hables de temas de diversidad. ¿Qué yo hago? A través de las respuestas anónimas puedo responder porque ahí la profesora ni el profesorado puede intervenir. Y ahí sale se abre la caja de Pandora de una serie de temas que obviamente sí identificamos a través de las fuentes. Cuando identificamos la fuente de información sexual de las adolescencias, podemos crear estrategias y mensajes efectivos que les acerquen a los sistemas y a los servicios de salud sexual y reproductiva. Cuando ellos saben a dónde ir si están teniendo relaciones sexuales, si un condón se queda dentro de la vagina, si tienen algún tipo de situación, si ellos tienen acceso por lo menos a un chat donde puedan comunicarse de manera anónima, estamos salvando vidas, por lo menos aquí en República Dominicana. Fortalecer la ejecución de los agentes externos al sistema educativo que se encargan de aportar a la difusión de la educación sexual, como por ejemplo Respuestas, que es el proyecto que yo lidero, y un equipo de profesionales, pero igual que yo hay ONGs que están encargadas de hacer el trabajo que el Estado no está haciendo, y cuando nosotros tenemos estas herramientas, identificación de las fuentes de información sexual, podemos hacer un mejor trabajo. Ejercer presión política, que es una de las cosas que más tenemos que hacer, y la visibilidad de un tema que necesita promoverse para que de una vez y por todas el Estado y las familias entiendan que es una necesidad, que los y las adolescencias necesitan que esos temas se trabajen de manera formal en espacios académicos y comunitarios. Aparte de eso, sirve de medidor del impacto que ha generado no asumir el tema y tratar de tapar el sol con un dedo, que es lo que ha hecho República Dominicana. Y por eso tenemos las cifras que tenemos. Este tema se vincula mucho con todo lo que hemos venido hablando con los TFMs anteriores. Y eso lo dice Espinal. En República Dominicana ha habido mucha resistencia para desarrollar programas de educación sexual en las escuelas, porque los gobiernos han preferido ajustarse a las demandas religiosas, las cuales consideran que el silencio y la abstinencia son mejores formas de educación y sobre todo prevención. El gobierno lamentablemente tiene un pacto con el episcopado dominicano, el cual se ha bloqueado desde el Estado y sobre todo desde todo lo que tiene que ver con las legislaciones para que la ESI se obstaculice en cualquier planificación gubernamental. Y aquí yo voy a hablar rapidito de los programas de educación sexual que se han tratado de implementar, y pongo programas entre comillas porque yo quiero que los comencemos a analizar. Bebé, piénsalo bien. Es el programa que el gobierno le encanta jactarse de decir, es el programa con el que hemos trabajado en la educación sexual. Y yo tengo para decirles que es un programa donde tenemos bebés, vamos a decir que son tipo robots que se le dan a los adolescentes para que se lo lleven a su casa y duran un fin de semana viviendo el infierno de tener que atender a un bebé que llora, que básicamente se hace pipí, las necesidades, y ese adolescente literalmente tiene que sufrir porque no puede ir a la fiesta, porque no puede hacer nada, por estar atendiendo al bebé. Y ellos consideran que eso es un programa preventivo para el tema del embarazo. Y desde mi análisis, reproduce el concepto de solo abstinencia porque ellos no hablan de métodos anticonceptivos. El gobierno tiene prohibido hablarle de métodos anticonceptivos a los y a las adolescencias. No incluye la promoción de los diversos métodos, no educa en el placer y sobre todo no incluye a las personas que son sexualmente activas. ¿Qué hacemos con las adolescencias que ya están teniendo relaciones sexuales? ¿Lo metemos en un closet? Tenemos que trabajar con esas adolescencias y sobre todo darles información. Bebé, piénsalo bien, se enfoca en el miedo, en introducir miedo y en la exaltación del concepto de sacrificio que promueve nuestra hermosa, nuestro espectro judío-cristiano. Aquí yo tengo un fragmento de una entrevista. Tuve la directora de Bebé, piénsalo bien, en el programa cuando estaba en Televisión Nacional, en el programa SDN, y vamos a ver un poquito de todos los sesgos que ella tiene y cómo ella plantea el programa
que básicamente a mí me dio grima solamente escuchar esta parte. Evidentemente es el año, por favor. Este es un varón, ustedes pueden ver, tenemos también diferentes razas, los bebés son fabricados diferentes razas y nosotros decidimos traer al país la raza indio-americano, que esta es la raza que más se parece a lo que somos los dominicanos, o sea, como producto del mestizaje. Y mira, Laina, ahora que te menciono eso, un dato muy interesante es cómo los adolescentes, aún tengan, o sea, el color de la piel oscuro, ellos rechazan este bebé y ellos siempre nos preguntan, es algo que me ha llamado la atención desde el principio del programa. Te preguntan Nos preguntas que por qué los bebés son prietos, literalmente. O sea, ahí podemos ver cómo ella está literalmente diciendo que es un bebé porque tiene una ropita azul, que es un varón. Ahí vemos el binarismo de una manera totalmente, yo diría que rampante. Y al mismo tiempo estamos hablando de cómo el tema racial se promueve de una manera directa o indirecta, porque ellos mismos decidieron traer un bebé con un tipo de piel que básicamente define a la dominicanidad de acuerdo a sus parámetros, y están hablando de raza. Entonces yo quiero que ahí no nos podemos profundizar mucho, traje ese pedacito, pero aquí tenemos también a otra representante del gobierno que también estuvo en el programa y en la que le pregunté qué está haciendo el gobierno dominicano para prevenir las cifras de embarazo adolescente, teniendo nosotros las cifras tan duras, y miren lo que ella responde. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes para poder luchar con todo este bombardeo de información desde la parte de socioeducativa que me hablas? Hay dos intervenciones muy interesantes y realmente efectivas. Una de ellas es Bebé, piénsalo bien. Esta es una intervención, un proyecto que se basa en crear conciencia y sensibilidad. Eso fue una entrevista que hicimos con el gobierno anterior, pero les voy a contar un poquito lo que está pasando con este gobierno. El Programa de Educación Sexual Integral PEA se crea en el año 2007 y es un proyecto de ley, es un programa sumamente hermoso, es uno de los mejores programas de la región y que obviamente teníamos toda la esperanza de que pudiera ser un hecho realidad, pero fue literalmente bloqueado por la Cámara de Diputados, se pospuso porque la parte religiosa y sobre todo el cardenal en ese momento se enfocó en que el programa no saliera y por eso fue pospuesto. Y todavía es la hora que estamos esperando de que el PEA sea una realidad. Esto está pasando ahora. Ahora tenemos a un gobierno que quiere implementar educación sexual en las aulas y está proponiendo un programa de educación sexual para prevenir todas las cifras que tenemos, pero ya salieron las madres cristianas con sus alegatos. Y esto es un video que se está convirtiendo en viral ahora mismo en República Dominicana, precisamente por el mismo discurso conservador, moralista y ultra medieval, así lo puedo definir. Vamos a ver un pedacito. Yo estoy preocupada. Y si tú tienes hijos en la República Dominicana, también deberías preocuparte. CONANI acaba de anunciar que junto con la Primera Dama y otros organismos internacionales estarán ejecutando programas para la sensibilización en crianza positiva, y aquí es donde se me prenden las alarmas porque también hablan de educación sexual integral, también conocida como ESI, dirigida a niñas, niños y adolescentes. Me prende las alarmas porque ESI, Educación Sexual Integral, no es simplemente educación sexual y ya. No es esa que conocemos basada en ciencia, biología, valores, responsabilidad. No. En todos los países donde se ha implementado, se ha caracterizado por tener material explícito, contenido inapropiado para la edad, cargados de sexualización, directa o indirectamente promoviendo promiscuidad o eliminando a los padres de la conversación y encima adoctrinando en ideología de género. Ok, si quieren ver el video, está literalmente viralizándose, los padres lo están compartiendo, a mí me tienen loca en las redes enviándome, ¿qué tú opinas? Bueno, pero más o menos ya saben que se va a bloquear obligatoriamente porque le están haciendo presión política al gobierno. Entonces, ¿cuáles son las principales fuentes de información de temas sexuales de personas adolescentes? Dentro de la investigación que hice con más o menos 1,400 adolescentes que pudieron acceder a una encuesta virtual que hicimos, el 77.7% admitió que usa Google.
El 50.5% usa redes sociales, Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok, entre otras. El 27.2% usa YouTube, el 12.7% se informa a través de podcasts. Increíble, pero los podcasts están informando mucho sobre sexualidad a las adolescencias. 11% usa pornografía y el 5% respondió que usa servicios de streaming como Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, entre otros. Es sumamente importante que entendamos que el concepto que estamos manejando, que son temas sexuales, dividido y divulgado por estas fuentes, no tiene generalmente un enfoque educativo. Lo que estamos analizando y lo que estamos de este lado del mundo, sabemos exactamente qué se mueve en las redes sociales y cuáles son los contenidos a los que ellos acceden porque se viralizan muy rápido. El 65.1% indica que sus amistades son las personas con las que suelen hablar de temas sexuales. El 23.3% no habla con nadie sobre estos temas. Esto es sumamente grave. 17.3% respondió que habla con padres y cuidadores. 7.1% que habla con otros familiares. Y el 6.5% refirió que habla con profesionales de la salud. Y el 6.1% respondió que habla con maestros y orientadores. Es muy grave porque los maestros y orientadores podrían ser un foco de nivelación de todas estas informaciones, pero no tienen ni el entrenamiento, como lo dijeron anteriormente, ni tienen la capacidad de manejar el anonimato porque también trabajan con los leones que han utilizado en todas sus herramientas, precisamente todo ese aprendizaje vicario y todos esos mitos y falsas ideas con los que entran a aula. El tema de la sexualidad es muy difícil de tratar en la familia dominicana porque no se reconoce a las infancias y a las adolescencias como entes sexuados. Para los padres, madres y cuidadores no tienen sexualidad. Y ahí se termina la conversación. No se respeta su derecho a la intimidad. Yo que trabajo con adolescentes, les puedo confirmar que la cantidad de adolescentes que me dicen, por favor, Elaine, explícale a mi mamá que no me tiene que tumbar la puerta, que ella sabe que yo me estoy masturbando, que por favor respete mi tiempo, es mucha más de la que me gustaría. La pregunta, y esta pregunta salió en la investigación, ¿conoces o visitas algún centro de salud sexual donde puedas ir y te respeten como adolescente? El 92.4% respondió que no. ¿Cómo vamos a prevenir el embarazo adolescente? Si yo ni siquiera sé a dónde voy a ir para buscar información y sobre todo métodos que puedan ayudarme a asumir una sexualidad responsable. Del 7.1% que dijo que sí conoce, oigan las opiniones de los adolescentes, de los y las adolescentes. Los profesionales se dejan llevar por sus creencias y en 2 ocasiones me dijeron que en vez de pensar en mantener relaciones sexuales, debería estar estudiando. Solo fui a hacerme un chequeo por una infección y pedí anticonceptivos en un centro de salud público, sin mencionar sus caras al momento de mencionarlo y lanzando comentarios sobre mi generación. Eso fue un profesional de la salud que le dijo todo eso cuando esa persona fue a buscar a un centro de salud algún tipo de servicio amigable. Otra persona dijo que a pesar de que yo me oriente por Google, importante, que todas las dudas Google las responda, también necesito un adulto. Están demandando tener acercamiento con un adulto de confianza. Y en la familia... Perdón, disculpa, 5 minutitos, ¿vale? Ok, voy a hacerlo lo más rápido que puedo. Dale. Entonces, en las familias dominicanas se mantienen los roles tradicionales que sexualizan las identidades en el binarismo heteronormativo, coitocentrista, falocéntrico, que promueve comportamientos y expectativas establecidas en las infancias y adolescencias. De hecho, trabajando con adolescentes, ellos mismos me dicen, ellas me dicen, me quiero ir de mi casa precisamente porque no tengo un espacio ni tengo la seguridad de poder expresar mi orientación sexual sin miedo a que me vayan a expulsar. Es una de los grandes temas, la orientación sexual, la diversidad, son temas muy, muy vedados en la familia dominicana. La metodología que utilicé fue una medición cuantitativa en la modalidad de formulario virtual de preguntas, y ahí invité a la audiencia que reside en el Distrito Nacional a que acceda a un enlace y pudieron responder de manera anónima. Y eso ayudó a que las respuestas fueran muchísimo más seguras porque no se sintieron evidenciados. Bueno, las conclusiones a grosso modo: los entornos digitales construyen y sostienen el modelo de belleza hegemónico y la asociación erótica que define lo normal, donde tenemos medidas, donde tenemos tiempos, donde tenemos arquetipos, donde tenemos la capitalización de la sexualidad
y sobre todo modelan la cosificación en torno a protocolos machistas y heterosexistas. Y eso lo vemos mucho en todo lo que tiene que ver el contenido del mass media, que fue lo que salió en la investigación. Aquí la relación de poder se le otorga al varón y alimenta la construcción patriarcal de la erótica, donde las mujeres son educadas para ser deseadas, no deseantes, donde las mujeres se convierten en recipientes del falo. Y que obviamente eso demanda medidas, demanda figuras, demanda estereotipos y demanda ciertas posturas y tips para poder ser lo suficientemente atractivas al falo. Ahí se desdibujan las identidades. A la desconexión del deseo propio, obviamente, juegan un papel porque a mí me interesa servirle al falo, no que me sirvan a mí ni que mi placer sea visibilizado. Y expresan una realidad globalizada que obviamente daña y tergiversa el concepto de sexualidad. Entonces, Elaine, ¿qué contrarresta todo este aprendizaje que tienen estos chicos por el mass media? El ciberfeminismo. El ciberfeminismo que sirve de parodia, que nos salva un poquito, que utiliza la caricatura, frases educativas y contenidos que equilibran la balanza. Pero este feminismo es atacado por la ultraderecha, que representa los hombres que hace un tiempo Miguel Llorente los define como postmachistas. Y aquí yo tengo un ejemplo mío personal, donde hice un video hace 3 años sobre la diferencia entre ideología de género y política de género, y fui muy atacada por un representante de ese grupo postmachista llamado Agustín Laje, que apoya el partido Vox y ha tenido el tema ha sido el líder del concepto con mis hijos no te metas, el PIN parental y un largo etcétera. Y luego de ese ataque yo fui vilmente atacada al punto de recibir amenazas de muerte para silenciarme. Entonces, básicamente yo puedo hablar con base y sobre todo con experiencia vivida de lo que significa la punta de lanza de ese movimiento. Entonces, el denominador común de estos colectivos no es el mero hecho de ser hombres, sino su creencia en cierto ideal de masculinidad. No es solo su modo de vida lo que se encuentra amenazado, sino la forma en que se perciben como hombres. Y de ahí viene la raíz. Aquí tengo unas cuantas conclusiones que lo voy a pasar rapidito. Esta falta de acceso a los métodos anticonceptivos que tienen los y las adolescentes, las adolescencias en general, constituye una violencia institucional, una violencia simbólica y una violencia estructural que obviamente nubla derechos y nubla vidas, porque estamos hablando de chicos, chicas, chiques que pierden la vida precisamente por un aborto clandestino, que pierden la vida por todas las formas de violencia que hace el sistema. Y el resultado lo resume Rita Segato cuando define el poder masculino como un paquete de potencias que se van logrando con el control, la conquista y la dominación que sostiene el estado de subordinación de las mujeres. Rita lo está diciendo de una forma muy clara y eso sostiene la estructura de poder que tiene República Dominicana en las cifras en las que estamos y en los lugares en los que estamos. Los entornos digitales exponen a las adolescencias a otra forma de violencia que no lo vamos a analizar, pero estamos hablando de sextorsión, de porno venganza, de explotación sexual, de grooming, que obviamente todas esas cifras están también incluidas. Y lo grande del caso es que las dos últimas no están tipificadas como delitos en el Código Penal Dominicano. O sea que aquí te hacen grooming, te hacen porno venganza y tú no puedes ir a demandar que si no existe ninguna ley. Entonces la propuesta son espacios amigables. Esa es la propuesta que yo hago y es una propuesta que sale del Estado y que es literalmente un sistema de educación sexual comunitario alterno al sistema escolar que pueda funcionar independientemente del Estado y de lo que le dé la gana a los gobernantes y a todos los tomadores de decisión, que no dependa de la intención política. Que tenga un enfoque integral, revolucionario, preventivo y humanista. Y obviamente la estrategia va a ser una estrategia exponencial que abarque no solamente a las personas que están incluidas en el sistema escolar, porque aquí hay mucha gente que no está incluida en el sistema escolar por miles de razones. Por eso necesitamos aprovechar las estructuras que puedan servir como sede de implementación y que obviamente nos puedan ayudar a ejecutar el plan que es a corto, a mediano y a largo plazo. Es un plan muy ambicioso. ¿Qué pensamos utilizar? Las mismas escuelas en momentos no escolares.
los mismos ayuntamientos, los clubes y cooperativas, las casas de los líderes comunitarios. Necesitamos todas esas estructuras para poder crear esa base de acción donde podamos convocar tanto a padres, madres, cuidadores, líderes, periodistas, etcétera. Va a operar con fondos privados de empresas nacionales e internacionales que tienen que cumplir una cuota obligatoria de responsabilidad social y que como la tienen que cumplir, podrían invertir y le conviene invertir en este plan porque eso también va a ayudar mucho a su imagen de marca. Ya hemos hecho esta propuesta a una de las empresas mineras y está muy interesada. Los espacios amigables se pueden enfocar en disminuir el componente individual, va a mejorar la información de la persona adolescente directamente, el componente social, educando al entorno, no solamente a la persona, y el componente programático y político institucional, porque vamos a hacer advocacy y vamos a incidir a nivel institucional para facilitar que las personas puedan ejercer y reclamar sus derechos sexuales y reproductivos. La estrategia tendría como base, y aquí cierro, acercar el sector escolar con el sector salud y con el sector comunitario para trabajar de manera transversal y que todas las personas se puedan integrar en un proyecto que obviamente pretende disminuir las cifras. Entonces con eso concluyo y espero preguntas.